¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los reclamos que vuelva a la presidencia del Perú Pedro Castillo con otro notable invitado, Miguel Ángel Garibay, sociólogo directamente desde Lima. Miguel Ángel Garibay, una cálida bienvenida al programa. Saludos, es un gusto estar aquí en este espacio de difusión. Agradecido también por el espacio que dan a las voces críticas para la realidad peruana y latinoamericana en general. Miguel Ángel, según una nueva encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, 90% de los encuestados desaprueba la gestión del Congreso, 80% desaprueba la gestión de Dina Boluarte. ¿Qué es tu reacción ante esta nueva encuesta? Sí, en efecto, lo que viene ocurriendo es la continuación de lo que ya se ha venido manifestando desde los últimos meses, desde que se perpetró un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, que fue vacado de manera ilegal y de manera ilegítima. De manera ilegal, porque ya lo han dicho varios abogados, fue vacado por un Congreso golpista, sin el derecho a la debida defensa, sin los votos necesarios, sin una moción del orden del día. El presidente fue detenido aún en funciones, su hija apuntada con un arma por su propia seguridad, entre otras arbitrariedades que se mantienen y se han profundizado, aún secuestrado el presidente, en la dictadura. Y de manera ilegítima, digo ilegítima, porque el presidente Pedro Castillo representaba o personificaba la voluntad popular, el voto de los pueblos del Perú profundo, los históricamente olvidados, los históricamente oprimidos. Y es un pueblo que nunca marchó para vacar al presidente y es un pueblo que respaldó la proclama del 7 de diciembre, proclama que planteaba el cierre del Congreso, proclama que planteaba la reestructuración del sistema de justicia y una asamblea constituyente. Entonces, ya desde que se consumó el golpe de Estado del 7 de diciembre, y se consumó porque no fue un golpe fue un golpe que fue perpetrado desde que el presidente fue elegido, incluso desde antes que asumiera funciones. Al presidente se le negó la legitimidad del triunfo. Entonces, el 7 de diciembre se consuma el golpe. Luego de eso viene un conjunto de protestas sociales en rechazo a la usurpadora Dina Boluarte, en rechazo al Congreso de la República. Entonces, la encuesta en realidad es manifestación de eso, lo que ha venido ocurriendo ya durante los últimos meses. ¿Puede seguir durando un gobierno en donde el 90% del pueblo rechaza el Congreso y el 80% rechaza a Dina Boluarte? A ver, hay un fuerte rechazo hacia la población, hacia el Congreso y hacia la usurpadora, presidenta usurpadora Dina Boluarte. ¿Cómo se mantiene este gobierno? Se mantiene mediante la represión, se mantiene mediante la fuerza. No se puede mantener mediante otro mecanismo que no sea la represión social. Claro está que también tiene el sostén de las fuerzas golpistas del Congreso de la República, el sostén de la prensa concentrada, el sostén del sistema judicial, en específico la Fiscalía de la Nación, que también cumplió un papel protagonista en el golpe de Estado contra Pedro Castillo, y tiene el sostén también del imperialismo norteamericano. No, me parece que este gobierno no se va a sostener por mucho tiempo. O sea, depende mucho del pueblo, de las acciones que emprenda el pueblo organizado. Ahorita estamos en un momento de relativa calma, pero el pueblo no está inactivo. El pueblo está coordinando, el pueblo está articulando, está rechazando la presencia de Dina Boluarte a donde va. Dina Boluarte es rechazada en cada región que va. Este mes, tan solo en este mes, ha sido rechazada en Arequipa, ha sido rechazada en Junín, en el marco del 199 aniversario de la batalla de Junín. Recientemente, hace algunos días, ha sido rechazada también en Tacna, en el marco del aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. ¿Y la respuesta cuál ha sido? La represión policial. Entonces, este gobierno no da para más. El pueblo sigue organizándose, el pueblo va a seguir articulándose y prontamente va a seguir anunciándose nuevas medidas de lucha contra este gobierno, contra este Congreso golpista y por una asamblea constituyente. Entonces, Miguel Ángel, si lo ves en perspectiva,
el problema que tuvo el presidente Pedro Castillo, un humilde maestro rural que llegó a pulso luchando contra el establishment a ganar la elección, fue que ganó el voto popular, es decir, ganó la presidencia, pero nunca llegó al poder, porque el poder siempre estuvo en manos de los mismos que estaban antes, a la derecha. Claro, a Pedro Castillo lo boicotearon desde un inicio. Bueno, y hubo también un profundo racismo contra él y a través de él. Y digo a través de él porque los insultos, las ofensas, la falta de respeto que había contra el presidente por parte de elementos de las distintas instituciones, en realidad expresaba un desprecio contra los hombres del campo, contra los hombres del pueblo. Como digo, Pedro Castillo personificaba la voluntad popular. O sea, Pedro Castillo era visto por el pueblo como uno de los suyos. Es justamente por eso que cuando Pedro Castillo es vacado de manera ilegal, el pueblo sale a movilizarse exigiendo el respeto al voto, el respeto al mandato popular. Ahora, en definitiva, cuando vemos también la acción, digamos, de ese poder que nunca dejó de estar en el poder, pese a que Pedro Castillo llegó al gobierno. Aquí su rival era nada menos que la hija del presidente Alberto Fujimori, quien está preso por violación a los derechos humanos, corrupción. Keiko Fujimori fue la rival de él, es decir, que tenía todo el apoyo del establishment, era la candidata del establishment. Hace la misma reacción que Donald Trump, que vemos más y más en América Latina, que si yo no gano es fraude, entonces gana Pedro Castillo, dice que es fraude, dice Keiko Fujimori, le lleva como un mes que no tiene otro remedio que aceptar el triunfo de Pedro Castillo, y esta es una señora que de no tener los foros parlamentarios ya hay acusaciones de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos hablando que los candidatos, entre comillas, del establishment tienen serios antecedentes de corrupción como los últimos 5 presidentes antes de Pedro Castillo. Esto es un señor maestro rural con una opción contra el establishment que tiene la etiqueta, según los datos duros, de corrupto. Sí, claro, el poder en realidad, bueno, todas las instituciones están copadas por elementos de derecha, ¿verdad? Ahora, incluso con la dictadura, ya con la ultraderecha más envalentonada, está intentando, está copando y está logrando hacerse también con el control de otras instituciones, de las demás instituciones, ¿no? Por ejemplo, de los órganos electorales. Y por eso que hay un debate también en ese marco hay un debate sobre si es pertinente la salida de nuevas elecciones como salida para la situación de crisis que vive el Perú, ¿no? Hay muchos que creemos que no es viable, no es correcto. Como usted dice, la dictadura ahorita está copando todas las instituciones. Entonces, la salida de nuevas elecciones, ¿a quién beneficiaría? ¿Beneficiaría una posibilidad de izquierda? Claro que no. No hay posibilidades de que un gobierno de izquierda entre al gobierno, una posibilidad de izquierda entre al gobierno, cuando la dictadura en estos momentos está gobernando el Perú. Entonces, muchos exigimos en estos momentos como salida para la crisis la restitución del presidente Pedro Castillo, no solo porque es el respeto al mandato popular, sino porque también haciendo un análisis concreto de la situación, es el mecanismo que asegura las condiciones para viabilizar las otras demandas que el pueblo plantea. ¿Qué es lo que el pueblo en lucha está pidiendo, el pueblo peruano? El pueblo peruano está pidiendo la salida de la usurpadora, la salida de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué es lo que garantiza eso? ¿Qué es lo que viabiliza eso? La restitución del presidente Pedro Castillo. De otra manera, no hay condiciones, no hay otra salida para eso. Exactamente, hoy por hoy, ¿cuál es la situación legal del presidente Pedro Castillo? ¿Dónde está? ¿Cuánto lleva tras las rejas? El presidente ha sido detenido desde el mismo 7 de diciembre. Bueno, ya lleva casi unos 10 meses, casi unos 10 meses, 9 meses.
La situación legal del presidente, bueno, abogados están denunciando, sus abogados están denunciando la vulneración de derechos contra el presidente. Al presidente no se le permite comunicarse con su familia, no se le permite comunicarse con abogados y en contraparte vemos que hay otros presos que gozan de beneficios. Se ve, por ejemplo, que Alberto Fujimori ha salido recientemente a una clínica dental, que es como lo ha manifestado la dictadura, la prensa concentrada, pero en realidad lo que se ve y la fachada del local a donde ha ido es un spa. Entonces se persigue ahí los beneficios que hay para ciertos reos, para ciertos políticos o para cierta clase política y la política de criminalización, de persecución contra Pedro Castillo y todo su entorno. No solo contra Pedro Castillo, sino también contra las personas que han sido parte de su entorno. Está también Betsy Chávez, también está siendo judicializado Aníbal Torres, entre otros políticos, ¿no? Además de que no solo Pedro Castillo es perseguido o en todo caso judicializado en estos momentos por la dictadura de manera injusta, sino que también múltiples líderes sociales están siendo detenidos, perseguidos. Hay varios, durante las protestas hay fuerte represión, detenidos, compañeros dirigentes sociales que son demonizados, terruqueados, que es lo que aquí en el Perú se usa para criminalizar las protestas, pues, ¿no? Miguel Ángel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Miguel Ángel Garibay directamente desde Lima. Miguel Ángel, sociólogo, sobre la situación en Perú. Enseguida regresamos. Continuemos hablando con Miguel Ángel Garibay directamente desde Lima. Miguel Ángel, sociólogo, hablamos sobre la situación en Perú. Miguel Ángel, el parlamentario peruano Guillermo Bermejo denunció la presencia de tropas estadounidenses en Perú de ninguna manera es temporal, como se afirma, sino que se ha convertido en los últimos años en permanente y atentatoria contra la soberanía peruana. ¿Es cierto? Sí, claro. En principio me parece que es necesario remarcar el papel que ha tenido Estados Unidos en el proceso peruano. Lisa Kena, que es la embajadora, bueno, que es la embajadora de Estados Unidos en Perú, fue enviada justamente aquí antes de las elecciones generales de 2021, un día antes del golpe de Estado contra Castillo, el 6 de diciembre, se reunió con el ministro de Defensa y justamente inmediatamente después de que Pedro Castillo hiciera su proclama, Lisa Kena, o la embajada de Estados Unidos, rechazó el anuncio de Castillo, reconoció a la usurpadora Dina Boluarte. Entonces, quienes conocemos el papel, la historia intervencionista, el papel de irrespeto que ha cumplido siempre el imperio estadounidense, no podemos ver eso como una simple casualidad. Ahora, hay hechos que ratifican también ya el papel que ha tenido Estados Unidos actualmente. Hay reuniones entre autoridades estadounidenses con autoridades peruanas, donde vienen tejiendo acuerdos en materia de defensa y seguridad, bajo con el argumento aparente de luchar contra el narcotráfico. Como usted mismo ha dicho, se ha aprobado el ingreso de tropas norteamericanas a Perú, que violenta la soberanía nacional. Ha habido comunicados de apoyo del presidente Biden a la presidenta Boluarte. Entonces, estos hechos demuestran el sostén, ¿no? Que Estados Unidos ahorita es un sostén para el gobierno de Boluarte. Ahora, se ha advertido también ya anteriormente las pretensiones imperialistas para con el Perú. Hay un intento de convertir al Perú en una cabeza de playa del imperialismo norteamericano para la defensa de sus intereses en la región. En principio,
para impedir el retorno del progresismo al Perú, para impedir la restitución del presidente Pedro Castillo, porque sabe que eso significaría un segundo momento del proceso peruano, con muchas posibilidades de que tenga un carácter antineoliberal, antiimperialista, y también para impedir los intentos integracionistas entre los países en la región de América Latina. Esa me parece que es la cuestión de fondo. Y a nivel de los medios de comunicación que tú decías, en su brazo del poder, precisamente económico, financiero, ese 1%, este de que tú estás denunciando, ¿aparece en los medios o es un tema absolutamente ignorado? No, claro que no, no aparece. En todo caso, lo informan de manera asolapada, pero no le dan la importancia necesaria, obviamente porque la prensa concentrada, o los dueños de los medios de comunicación, generalmente en manos de dos familias aquí en el Perú, una de ellas, que es del Grupo del Comercio, controla la mayor, sobre todo, controla la mayor parte de los medios de comunicación en el Perú, tiene intereses también en minerías, tiene intereses en otros rubros económicos, tiene intereses en medios transnacionales, entonces no va a informar eso como es debido, obviamente. Ahora, bueno, eso por ahora respecto a la pregunta. Ahora, lo que tiene que ver, digamos, con la posibilidad de que las elecciones supuestamente son en el 2025, 2026, supuestamente, el consumo. 26. 2026. De aquí al 2026, ¿tú no ves ninguna posibilidad de que se adelanten las elecciones? No, no lo veo. En realidad, últimamente, hace algunas semanas, hubo un intento de congresistas de izquierda en el Parlamento, de izquierda más moderada, que plantearon una nueva propuesta de adelanto de elecciones, y esa propuesta ya fue ampliamente rechazada, ya fue en el Parlamento, ojo, en el Parlamento. Y no tiene tampoco el respaldo, hay que decirlo, no tiene tampoco una propuesta de adelanto de elecciones el respaldo de la población. Quienes piden el adelanto de elecciones generales, hay que decirlo, son sobre todo cúpulas sindicales, son organizaciones de izquierda más moderada, de izquierda liberal, que en realidad ni siquiera se sabe para qué piden el adelanto de elecciones. O sea, en todo caso, adelanto de elecciones, ¿para qué y en qué condiciones? Porque ahorita, como le decía anteriormente, las instituciones están copadas por la dictadura. Entonces, un adelanto de elecciones no va a facilitar, no va a hacer que entre un gobierno de izquierda al Perú. Lo que puede hacer es que vuelva como un nuevo Francisco Sagasti, es decir, una vuelta al neoliberalismo. Y eso en realidad, claro, significa para algunos sectores de izquierda puestos en el Estado, en algunos ministerios, pero no significa en realidad un avance para el pueblo peruano, significaría más bien un retroceso tomando en cuenta el nivel de conciencia en el que se encuentra el pueblo peruano, que tiene propuestas de corte político. No está pidiendo reivindicaciones, está pidiendo una asamblea popular constituyente, ¿no? Que es la reestructuración del Estado peruano, que es el combate contra la institucionalidad neoliberal para que se implante aquí, se instaure una nueva sociedad, una nueva forma de organización de la sociedad, donde primen los intereses de las mayorías. Sí, le pasó a Chile y le fue mal por lo menos en el primer intento, precisamente por la derecha controlando, digamos, el mensaje, incluso controlando, digamos, las noticias falsas, y aparentemente en la nueva propuesta de constitución ya es una constitución mucho más, entre comillas, light, mucho más parecida a la constitución de Pinochet que sigue vigente desde 1980. Es decir, que en América Latina intentar la constitución, que lo intentó, por ejemplo, Ecuador en el 2007 y lo hizo con éxito, resulta como remar contra la corriente, remar contra. El pueblo tiene un conjunto de demandas, una de ellas es la Asamblea Popular Constituyente, pero hay que entenderlo como un proceso de corte marcadamente popular. No es solamente la redacción de una nueva constitución, es la discusión permanente
sobre cómo es que los sectores, los distintos sectores del pueblo, quieren que se organice la sociedad. Por eso hablamos de un proceso popular constituyente, que tiene que tener un carácter marcadamente popular, el pueblo como protagonista. Ahora, como decía anteriormente, la salida para viabilizar ello en estos momentos, la salida que asegura las condiciones para ello, es la restitución del presidente Pedro Castillo. No hay condiciones ahorita, hay que decirlo, para una asamblea constituyente en dictadura. No lo hay. Lo hay solo si es que vuelve el presidente Pedro Castillo. En estos momentos, siendo un análisis concreto de la situación concreta, es así. Pedro Castillo, dentro de sus propuestas, estaba precisamente una Asamblea General Constituyente, y digo, y así le fue. Lo sacaron de circulación a través, como tú dices, de un parlamento que desde el primer momento ya lo puso contra las cuerdas y no lo dejó gobernar durante su año y medio. Claro, claro, y quiero remarcar algo, que el pueblo peruano identifica quiénes son sus enemigos. El pueblo peruano identifica que este Congreso boicoteó desde un inicio la gestión del presidente Pedro Castillo. No lo dejaron gobernar. Pese a eso, hubo avances en materia social, en materia laboral, en beneficio de los trabajadores, hubo una política abierta de cara al pueblo, entre otros avances que han sido opacados por la dictadura, pero el pueblo identifica, y justamente la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos refleja ello, refleja no solo un rechazo al Congreso y un rechazo a la usurpadora, refleja también un rechazo al sistema judicial. Entonces, ¿eso qué nos indica? La necesidad de una asamblea constituyente, una asamblea popular constituyente, que bueno, se vendría a hacer con el mecanismo que ya indiqué. ¿Dónde ves tú entonces lo que tiene que ver con algún tipo de presión internacional para que sea considerado Pedro Castillo como restituyéndolo al poder? Claro, claro. Sí, la presión internacional es muy, muy importante. En principio, es importante remarcar el apoyo que ha habido por parte de gobiernos progresistas de América Latina. El gobierno en específico de México, con el presidente AMLO, el gobierno de Colombia con el presidente Petro, el de Honduras con el de la presidenta Xiomara Castro. Ha habido un debate, incluso un conflicto al interior de los países que conforman la Alianza del Pacífico. Un conflicto en todo caso entre Perú y México. México asumía una posición correcta de desconocer a la presidenta Boluarte y no le entregaba la presidencia pro tempore del Pacífico. Y aquí hay que resaltar algo. La derecha peruana, la ultraderecha, cuestionaba duramente al presidente AMLO por no querer entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Pero, ojo, recordemos algo. Si Perú no recibió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico en su momento, el año pasado, fue porque el Congreso no permitió que Pedro Castillo viaje y lo reciba, con el argumento de que Pedro Castillo afrontaba denuncias de la Fiscalía y podía dejar mal al país. Pero descaradamente han dejado viajar a Dina Boluarte a la última cumbre amazónica. Es un nivel de descaro grande. Y lo han hecho incluso incumpliendo la Constitución, porque lo han hecho bajo la modalidad, Dina Boluarte ha viajado bajo la modalidad de presidencia remota. Al no contar con vicepresidentes, han aprobado un decreto a través del Congreso en donde la presidenta puede gobernar de manera virtual. Eso ha sido calificado por varios especialistas como inconstitucional. Es decir, ni la misma Constitución, ni su misma Constitución respetan cuando les resulta una traba, ¿no? Lamentablemente, ahí hay que mencionarlo también, se ha visto un papel más moderado, conciliador de parte del gobierno de Chile, legitimando a la presidenta Boluarte al entregarle la presidencia pro tempore a su gobierno. No se ha visto muy bien tampoco aquí en el Perú por parte del pueblo en lucha. La foto luego de una reunión entre la presidenta Boluarte y el presidente Lula, perdón, la usurpadora Boluarte y el presidente Lula da Silva, porque aquí la prensa eso lo ha resaltado. ¿Cómo lo ha resaltado? Lo que ha señalado es que
Boluarte es convalidada internacionalmente y en efecto es legitimarla. Entonces, no ha sido muy bien visto ello. Ahorita esperamos, el pueblo peruano espera más expresiones de solidaridad con su proceso de lucha por parte de los gobiernos latinoamericanos y por parte de los pueblos, sobre todo, por parte de los pueblos, perdón, por parte de los pueblos que se espera hagan un llamado también a sus propios gobiernos a rechazar a esta dictadura, a rechazar la represión, a rechazar la muerte de varios hermanos peruanos. Entonces, Miguel Ángel, ya extrapolando el tema y sacándolo más allá del Perú, ¿cómo defines tú el estado de la democracia hoy en nuestra América Latina? Bueno, hay una... Ahorita la región en estos momentos se encuentran varios gobiernos progresistas, ¿no? Que hay intentos integracionistas, que supondría un avance frente a las agresiones imperialistas. Pero advertimos también, se advierte, de que hay ciertas orientaciones, o que la segunda ola progresista tiene una orientación más, digámosle que moderada, y que se refleja también en el caso peruano. No me refiero en las expresiones de apoyo y de solidaridad que quizás no han sido muy marcadas con el gobierno peruano, bueno, a diferencia o salvando los países que ya mencioné, Colombia, México y Honduras, ¿no? Entonces, vemos ahí que hay una orientación ciertamente, vamos a usar el término moderado, de parte de algunos gobiernos, para tener una política marcadamente de solidaridad y de rechazo al golpe de Estado en Perú, ¿no? Lo que se espera en realidad, el pueblo peruano lo que espera en realidad es expresiones de solidaridad, ¿no? De parte de los gobiernos y de parte de los pueblos, ¿no? Miguel Ángel Queruay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.